Conmigo está el diputado Cristiano Adames y son varios temas los que tengo que tratar con él. Primero, la opinión de la dirigencia del PRD de lo ocurrido el viernes. Y dos, él es el que está prohijando la ley 61, la ley de salud sexual y reproductiva. Así que vamos por partes. Diputado, ¿fue sorpresa para ustedes que tantos diputados del PRD se fueran con el gobierno? En realidad no, Fernando y televidentes, porque ya en los últimos meses se venía previendo que pudiese ser lo que comúnmente se denomina como una crónica de una situación anunciada y que se debe fundamentalmente, considero, a la reiterativa, al reiterativo deterioro de conceptos que van implícitos en algo que se llamó programas, principios de un partido, particularmente del PRD, Sí. y que evidentemente trastoca los postulados políticos en un momento determinado. Y que a su vez nosotros consideramos que en una reforma incluso constitucional y de los estatutos del partido, debe verificarse en el sentido de que debe evaluarse posteriormente los liderazgos individuales y que la Asamblea Nacional de Diputados, en la expresión política del PRD, realmente concurse en la participación, en ejemplo, por una situación de orden administrativo como la escogencia de su junta directiva, Sí. de una manera independiente para evitar los escenarios pre y post que van vinculados al clientelismo político, Fernando. Alguien dijo, a diferencia de Cambio Democrático, los diputados del PRD pues aducen de que ellos en las dos elecciones han votado por un copartidario. Sí, es cierto esa premisa, pero no es cierta del todo porque es el proceso de la elección. La elección se ha verificado por fuera de la bancada del PRD. Entonces yo pregunto, y nosotros llamábamos la atención a los compañeros, de que pudiésemos haber concertado dentro de nuestra bancada esa expresión y de repente autorizar Pero ese respaldo a una figura determinada, en el caso de Rubén de León particularmente. ¿qué aducen ellos? ¿Amenazas? ¿Necesitan dinero de partida? Es decir, ¿qué motiva Es que lo más que personas incluso tradicionales en el partido den ese salto hacia el gobierno? Lo más triste es que no hay argumento ni aducen nada. No aducen absolutamente. Es un silencio. Yo creo que las resoluciones impartidas por el Comité Ejecutivo Nacional y el CDN, la 199 y la 200 de un día antes, Sí. tendrán que necesariamente verificarse al interno del PRD como un proceso de rendición de cuentas, porque no es que vamos a juzgar particularmente a cada diputado, porque es un proceso engorroso y altamente burocrático. Pero yo creo que hay que hacer una reformulación estatutaria y eso corresponderá posterior al 31 de octubre, cuando el Comité Ejecutivo Nacional nuevo verifique que esa instancia necesita una adecuación con los tiempos. Dicen que lo que realmente está en juego en esta asamblea es el PRD. Porque es una opción muy fuerte desde el punto de vista electoral para el 2019. Y yo creo que el camino y la hoja de ruta, Fernando, pasando por el julio, ahora el 30 de julio, la escogencia de los delegados, y el 31, en realidad es un proceso sumamente crítico que verifica el PRD para mantener no esa unidad de 100% que algunos quisieran, porque eso es imposible, sino el grado de identidad de un partido con independencia y que no sea sumiso a la gestión de otro gobierno, como en efecto prácticamente es lo que está sucediendo en una gran amplia realidad. La gente, se ha denunciado que incluso ha habido millones de dólares en nombramientos de miembros del PRD en la asamblea. Yo creo que eso no es nada nuevo. No, pero digo que no están nombrados para cada diputado, sino que los han nombrado en la estructura de la asamblea. Ese es el rumor a voces. Y ustedes no pueden pedir una rendición de cuentas de eso o pedir una auditoría. Bueno, el que tiene que pedir la rendición es el que profese esa denuncia. Y yo creo que como órgano legislativo, en realidad, nos corresponde algunas tareas que son ya propiamente definidas en la Constitución. Y esa es la rendición de cuentas que a mi juicio debe verificar el electorado de cada circuito electoral. Si su diputado o su diputada
corresponde a la realidad que verifica la Constitución y a los postulados de su partido, porque aquí cualquier proyecto de ley que presente un diputado o el gobierno o el judicial tendrá que pasar por ese prisma. Entonces, el partido tiene necesariamente que intervenir en esa materia. Tú has sido diputado suplente, eres diputado reelecto. ¿Tu opinión del año, de este primer año de Rubén de León? En realidad, como muchos dicen, fue un año tranquilo, en efecto. Sí, pero... Fue tranquilo porque la productividad en realidad fue baja. De 83 proyectos de ley, 50 emanaron del Ejecutivo, 13 del Judicial. Quiere decir que los diputados, todos 71, enarbolamos 21 proyectos, de los cuales, de los 21, más de la mitad ya estaban en segundo debate. O sea, que si tú haces un análisis retrospectivo y profundo, puede ser que alrededor de 10 proyectos se ventilaron. Realmente la única productividad, y eso es lamentable porque los problemas del pueblo panameño me parece que merecen más de 83 proyectos de ley que se ajusten a la calidad de vida que ellos suplican y que esperan de sus diputados. 10 proyectos habla de una conducencia que va a consona al gobierno. Lenta, para no decir otro término. Bueno, lo que sí va a ponerse muy rápido y lo que ya está generando calor de debate es esta ley 61. Correcto. Se ha dicho de todo. Uno, que incita a la masturbación en menores de 12 años, que incita a la homosexualidad y al lesbianismo dentro de los estudiantes. Es decir, hay una leyenda negra. Incluso el 16 de julio va a haber una marcha de diferentes creencias religiosas para defensa de la familia, que dice que queda desprotegida con este proyecto de ley. Sí, yo he estado releyendo el fin de semana muchas de esas publicaciones. Yo he oído incluso, perdona, antes que hagas este desarrollo, incluso una de las críticas que hacen es que el lenguaje de este proyecto de ley, tal y como está, es tan ambiguo que es como si no pudieras nada. ¿Qué dice qué es a grandes rasgos el proyecto que busca? No, primero decirte que he estado leyendo el fin de semana muchos de esos comentarios. Las críticas estas. Y en realidad, primero fueron altamente risibles para mí. Okay. Y posteriormente fueron altamente decepcionantes y tristes. Primero, por el alto grado de irresponsabilidad de quienes están propiciando esos comentarios. Segundo, por el alto grado de desconocimiento del proyecto de ley, porque quienes difunden ese tipo de mensajes en verdad no conocen el proyecto 61 ni tampoco lo han leído. Están replicando lo que algunos dicen. Si usted analiza el proyecto de ley que hoy trajimos para dejártelo, vale, el que se mandató en primer debate, en realidad no recoge absolutamente nada que tenga que ver con masturbación, con género, con homosexualidad, ni nada que se parezca. Es un instrumento que se desarrolla en un artículo, particularmente el 8, para la currícula del Ministerio de Educación, coordinada con el Ministerio de Salud, y brindar un conocimiento de causa a unos niños, niñas y adolescentes de este país que adolecen por completo de ese conocimiento en la familia. Pero, por ejemplo, hablas en las motivaciones de las más de 4.000 adolescentes embarazadas. Es decir, ¿realmente esto servirá para ponerle freno? Por supuesto que no. Así como el proyecto no puede impedir la masturbación, porque no existía nunca. Y yo creo que la masturbación no va a comenzar hoy. Ni la van a Yo creo que ahora tiene muchos siglos. Desde Onán, desde la Biblia, lo está mencionando. Bueno, lo menciona. Pero el proyecto busca, en argumentos científicos, evidenciar que hay un grave problema de salud pública y social en este país, que se verifica en el alto índice de embarazos precoces que se viene desarrollando de manera vertiginosa a través de los años, en el alto índice de incidencia y prevalencia de enfermedades de transmisión sexual que acompañan a esos embarazos y a este grupo etario comprendido en las adolescencias, del alto índice de abusos sexuales que se viene desarrollando en este país y que lo motiva en un gran porcentaje el desconocimiento de nuestros niños y nuestras niñas
y nuestros adolescentes de temas muy básicos con referencia a la sexualidad, que no significa sexo, porque aquí los grupos religiosos interpretan la sexualidad como sexo y eso no es cierto. Incluso ayer Monseñor Ulloa pues envía una carta que se leyó en las iglesias donde habla de que sí, que ellos están de acuerdo con un proyecto de ley que se explique pues la sexualidad, que al final lo irónico de todo esto es que en las escuelas privadas ya se está dando ese tipo de y materia. en una escuela católica que el mismo Monseñor nos presenta a su directora, que es Pureza de María en San Miguelito, en donde se imparte salud sexual y reproductiva con un modelo español y con guías españolas. Muy bien, por cierto, con gran grado de afectividad. Entonces yo pregunto a la Iglesia Católica, si lo pueden recibir quienes pueden asistir a la Iglesia Católica privada, ¿por qué las escuelas públicas de nuestro país no pueden recibir esa información? Porque es de allí que salen nuestras fundamentales estadísticas. Pero, y por resulta ejemplo, ser... ¿qué quieres? ¿Qué va a inmiscuirse o qué va a ser lo novedoso que tú dices que esto va a servir? Primero, como contra... que se hace obligatorio la introducción en la currícula de esta enseñanza sobre salud sexual y reproductiva, no desde el punto de vista del sexo. Y te pongo un ejemplo acorde a la edad. Al niño de la escuela básica, lo que es importante que reconozca el valor de su cuerpo, Claro. el valor y la dignidad y los derechos de su cuerpo, y que sepa distinguir en ese proceso lo que significa un gesto de amor y lo que significa una caricia. Porque resulta ser que las estadísticas de este país, el tercer lugar, lo ocupan los abusos sexuales y provienen del entorno, porque el niño no sabe más cercano de las personas. Cuando lo están acariciando o cuando es un gesto de amor, y no sabe tocando. establecer los lineamientos claros, porque la familia panameña, es cierto, es noble y es el primer vehículo y la primera herramienta de formación. Y este proyecto vendría a introducir dentro de los grados de enseñanza, desde la básica hasta la universitaria, un segundo componente de fortalecimiento de lo que debe ser la familia. Pero, Correa, ese es el concepto ideal de la familia. Pero las estadísticas de la Contraloría establecen que cada niño que nace aquí, en Panamá, o niña, el 75%, eso yo no lo inventé, nace de un hogar donde hay una madre o un padre, y no la familia ideal que yo tuve y que tuve mucho. Sí, monoparental, total. Exactamente. Entonces, aquí no se quiere determinar nada que vaya en contra de la patria potestad, porque eso no está en el proyecto. Mira, quienes están en contra del proyecto tienen su derecho democrático de estarlo. Lo que no pueden hacer es aducir situaciones que no están en el proyecto. Y yo los invito, así como dijo Juan Carlos Tapia en los medios, irresponsablemente, que yo firmo un documento en donde se garantiza que en 10 años, con conocimiento, aquí va a haber otra realidad. Yo sí lo puedo firmar, porque cuando escuchaba hoy en un medio que están instruyendo en la currícula del Ministerio de Educación Vial, yo estoy seguro que dentro de 10 años va a haber menos accidentes, así como yo introdujese un concepto en contra de las drogas a los niños, va a haber menos consumo, y así como introdujese algo con el alcohol, va a haber menos consumo y no al revés. Y esto no es un proceso a escondidas ni a oscuras, es un proceso que debe ser guiado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, los padres de familia. Pero ¿cuántas veces le han metido el palo a la rueda de este proyecto? Porque bueno, este proyecto yo lo estoy escuchando por lo menos desde el 2004. Pero esto viene del 98. Del 98 viene fallidamente. Yo les digo a los grupos de tractores, ¿por qué no salen a protestar a los lugares donde propician publicidad absolutamente erotizada? ¿Por qué no salen a protestar por lo que está sucediendo en las redes, el bombardeo sistemático negativo que reciben nuestros niños y de sus pares? ¿Por qué no salen a protestar por el alto índice de enfermedades sexuales? Mira, aquí el conmemorativo Gorgas acaba de entregarme un estudio del 2015 realizado en 5 escuelas públicas de este país, que determina 3 variantes. Primero, el 95% de los niños encuestados, niñas y adolescentes, tienen un desconocimiento abismal de cualquier concepto que signifique su educación sexual. Segundo, con la anuencia de los padres,
se verificó que los niños tenían una alta incidencia y prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, Fernando Correa, y que ya tenían iniciación sexual en promedio desde los 13 años. ¿Dónde estaban los padres? Pero lo peor del caso, que 3 niños de 16 años, esos escuales, salieron positivos de HIV y no sabían, y tenían múltiples parejas sexuales entre las mismas niñas. La pregunta es, esa apertura que hay en el Vaticano, ¿tú crees que funcione para que esta vez sea la definitiva? Pero si antes el Vaticano escondía a los padres pedófilos y la pederastia, y ahora el Vaticano abre sus puertas para que sea ocultada, yo pienso que este no es un problema de dogmas y de cuestiones que quedaron simplemente en un proceso de fe. Claro. Porque la fe es un proceso de análisis sincero de cara a la verdad. Y cualquier organización que escriba situaciones como están en las redes, no es de Dios. Porque yo soy creyente y Dios y mi familia me han dicho que yo tengo que decir la verdad. Así que yo le pido a los detractores que en una mesa pública nos sentemos y nos indiquen en qué artículo dice eso. Porque no lo dice, y como no lo dice, viene del invento o de los tabú y de los mitos con los cuales ellos fueron criados y viven y permanecen en esa competencia de mitos, tabúes y fantasmas, y no situaciones que golpean y vulneran los derechos de las futuras generaciones de nuestro país. Y yo no me puedo quedar inerme o de brazos cruzados. Y si eso significa un riesgo electoral para mí, yo como médico estoy dispuesto, y como padre y como creyente, dispuesto a afrontarlo y a demostrar que nuestros propósitos son nobles y que de ninguna manera van con los objetivos malsanos e irresponsables que han estado difundiendo por las redes gente que no tiene nada que hacer en este país y que lo que deberían verificar son instancias en donde realmente se trastocan los valores en este país y que todos conocemos. No creo que haya una palabra mejor que defina todo esto. Así que incluso vamos a utilizar este medio como punto de encuentro para explicar de qué va este proyecto de ley y que lado y lado digan cuáles son sus desavenencias contra lo que se está exponiendo. Doctor Cristiano Adames, diputado de la República, gracias.